Esta es la segunda parte del capitalismo. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar ahí. El final de la soberanía, restaurando el antiguo régimen. Tal como el colapso financiero fue administrado cuidadosamente, así lo fue el escenario posterior al colapso, con sus programas suicidas de rescate. Los presupuestos nacionales ya estaban puestos al límite, ciertamente no había reservas disponibles para salvar a los bancos insolventes, por lo tanto los compromisos de rescate no eran otra cosa que la aceptación por parte de los gobiernos de nuevas deudas astronómicas. A fin de pagar los compromisos de rescate, el dinero tenían que pedírsele prestado al mismo sistema financiero que estaba siendo rescatado. No era que los bancos fueran demasiado grandes para quebrar, sino que más bien los banqueros eran demasiado poderosos para quebrar. Estos hicieron a los políticos una oferta que no podían rechazar. Un ejemplo muy claro fue en Estados Unidos, se le dijo al Congreso que sin rescates habría ley marcial a la mañana siguiente. En Irlanda se dijo a los ministros que había caos financiero y disturbios en las calles. De hecho, como Islandia lo demostró, la manera más sensata de tratar a los bancos insolventes era con un proceso ordenado de suspensión de pagos. El efecto de los rescates, bajo presión, fue transferir la insolvencia de los bancos a las tesorerías nacionales. Las deudas bancarias fueron transformadas en deudas soberanas y déficit presupuestarios. Ahora, de un modo bastante predecible, son las naciones las que están buscando rescates, y esos rescates llegan con condiciones adjuntas. En vez de que los bancos caigan en suspensión de pagos, son las naciones las que están cayendo bajo la administración de estos mismos. En vez de ello, las deudas deben ser periódicamente refinanciadas y cada nuevo refinanciamiento entierra más profundamente a la nación en las deudas y la lleva a someterse a dictados aún más drásticos del FMI. Con el colapso financiero orquestado y el timo demasiado grande para quebrar dicho banco, los banqueros han creado una situación en la que no hay vuelta atrás. La agenda de los sicarios está ahora operando aquí en el primer mundo al más alto nivel. Como lo saben perfectamente los banqueros, eso simplemente no va a suceder. Finalmente, el grupo se verá forzado al incumplimiento de pagos y entonces el resto de la Unión Europea también se derrumbará, todo como parte de un proyecto de demolición controlada. Cuando una nación sucumbe a la esclavitud por deudas, deja de ser una nación soberana, gobernada por algún tipo de proceso político interno. En vez de ello, cae bajo el control de los dictados del FMI. Como hemos visto en el tercer mundo, y está sucediendo ahora en Europa, estos dictados tienen que ver con austeridad y privatización. Las funciones del gobierno son eliminadas o privatizadas y los recursos nacionales son vendidos como si fuera una liquidación. Poco a poco, de nuevo, una demolición controlada, la nación-estado es desmantelada. Finalmente, las funciones primordiales que le quedan al gobierno son la represión policial de su propia población y el cobro de impuestos para entregarlo a los banqueros. De hecho, el desmantelamiento de la nación-estado comenzó mucho antes del colapso financiero del 2008 en Estados Unidos y Gran Bretaña comenzó en 1980 con Reagan y Thatcher. En Europa comenzó en 1988 con el Tratado de Maastricht. La globalización aceleró el proceso de desmantelamiento a través de la transferencia al exterior de los puestos de trabajo y las industrias, de programas de privatización, acuerdo de libre comercio y el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, destructora de las regulaciones. Los eventos desde el 2008 han posibilitado la rápida aceleración de un proceso que ya estaba perfectamente encaminado, como el colapso, los rescates y la total dejadez para perseguir alguna clase de un efectivo programa de recuperación. Las señales son muy claras. Se dejará que el sistema colapse totalmente, allanando así el terreno para una solución previamente diseñada. Mientras se desmantela la nación-estado, se establece un nuevo régimen de autoridad global para reemplazarla. Como podemos ver en el caso de la OMC, el FMI, el Banco Mundial y las otras partes del gobierno mundial embrionario, el nuevo sistema global no mostrará pretensiones de representación popular o proceso democrático. El gobierno tendrá lugar a través de burocracias autocráticas globales, que recibirán sus órdenes directa o indirectamente de la camarilla de los banqueros. Como podemos ver,
con el dramático énfasis en la austeridad, después del colapso y los rescates, este proyecto de creación de pobreza ya no tiene vuelta atrás. En este nuevo sistema mundial no habrá ninguna clase media próspera. En realidad, el nuevo régimen se parecerá en muchos a los antiguos días de la realeza y la servidumbre. Los banqueros son la nueva familia real y todo el mundo será su dominio. Los tecnócratas, que dirigen las burocracias globales, y los mandarines que se presentan como políticos en las naciones residuales, son la clase superior privilegiada. El resto de nosotros, la abrumadora mayoría, nos encontraremos en el papel de los siervos empobrecidos, si tenemos la suficiente suerte de estar entre los supervivientes del proceso del colapso. Un ejemplo sería, que en una nación nuestra se metieran nuestras tropas para restaurar el orden de algo que, puede pasar. Mañana lo agradeceríamos. Esto es especialmente verdadero si se les dice que hay una amenaza, imagínense ustedes, del espacio exterior, sea real o simplemente proclamada, que amenazaría nuestra propia existencia. Dense en cuenta que lo dirían nuestras autoridades. Y esto es lo que, cito textualmente, dijo Henry Kissinger en 21 de mayo del 92, Francia, reunión de los Bilderberg. Entonces, todos los pueblos del mundo rogarán a los dirigentes del mundo que los libren de ese mal. Lo único que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando se le presenta ese escenario, renunciará voluntariamente a sus derechos individuales, a cambio de la garantía de su bienestar otorgada por su gobierno mundial. Es curiosísimo que este hombre con tantísimo poder pueda citar algo de estas características y con el mensaje que está dando, ¿verdad? Continuamos con el final de la libertad, el Estado policial global. Durante las últimas 4 décadas, desde aproximadamente 1970, hemos estado viviendo un proceso de cambio de régimen, desde un antiguo sistema global a un nuevo sistema global. En el antiguo sistema, las naciones del primer mundo eran relativamente democráticas y prósperas, mientras el tercer mundo sufría bajo la tiranía de estados policiales, pobreza masiva e imperialismo, explotación por potencias extranjeras del primer mundo. Como lo mencionado antes, el proceso de transición ha sido caracterizado con el cruce del Rubicón, o sea, un punto de no retorno. La introducción en el primer mundo de políticas y prácticas que antes estaban limitadas, en su mayor parte, al tercer mundo. Por lo tanto, la esclavitud por deudas con el FMI cruzó ese punto de no regreso, posibilitado por la estafa del colapso-rescate. Por su parte, la pobreza masiva estaba cruzando el mismo punto de no retorno debido a las medidas de austeridad impuestas por el FMI, con sus nuevos poderes de posesión de bonos. El imperialismo también está cruzando ese punto de no retorno. Mientras el primer mundo cae bajo el control explotador de los banqueros y sus burocracias, un nexo impositivo del poder que es ajeno a todas las identidades nacionales, no es sorprendente que la tiranía del Estado policial también esté cruzando ese punto de no retorno. La imposición de los niveles de pobreza del tercer mundo requiere métodos de represión del tercer mundo. El movimiento contra la globalización puede ser considerado como el comienzo de la resistencia popular contra el proceso de cambio de régimen. De la misma manera, la reacción policial a las manifestaciones contra la globalización, por ejemplo de Seattle, en noviembre del 99, puede ser interpretada como el cruce de Rubicón o el punto de no retorno de la tiranía del Estado policial. Evidentemente estaban a las órdenes de gente por encima de ellos y tenían que acatar dichas órdenes. La violencia excesiva y arbitraria de esa reacción, incluyendo cosas como mantener abiertos los ojos de la gente y rociarles pimienta en ellos, no tenían precedentes en acciones contra manifestantes no violentos en una nación del primer mundo. Irónicamente, esa reacción policial, especialmente porque fue tan ampliamente publicitada, realmente fortaleció el movimiento contra la globalización. A medida que las manifestaciones crecían en tamaño y fuerza, la reacción policial se hizo aún más violenta. Un cierto clímax fue alcanzado en Génova en julio del 2001, cuando los niveles de violencia de ambas partes casi comenzaron a parecer una guerra de guerrillas. En esos días, el movimiento contra la globalización dominaba las páginas de las noticias internacionales y la oposición a la globalización alcanzaba proporciones masivas. El movimiento visible era solo la punta del iceberg antisistémico
En un sentido muy real, el sentimiento popular general en el primer mundo comenzaba a tomar un giro radical. Los dirigentes del movimiento pensaban ahora en términos de un movimiento anticapitalista. Había volatilidad política en el aire, en el sentido de que posiblemente un sentimiento popular ilustrado podría lograr un cambio en el curso de los eventos. Y hasta aquí lo que sería la segunda parte de las 3 partes de Tierra Plana, Capitalismo. Un saludo, si os ha gustado suscribiros, darle like y muchas gracias como siempre por estar ahí. Hasta la tercera parte.